buenas y sigan, que si hay puestos. Muy buenos días, tardes, noches, queridos radioescuchas, los que nos estén escuchando desde el presente o aquellos que nos escuchen desde el futuro. Sean bienvenidos a nuestro colectivo de estudio en pedagogías críticas. Definiría yo el espacio como un lugar donde se congregan muchas causas, donde se mantiene viva la necesidad de compartir, de ser sujeto activo y crítico, pero sobre todo de llevar esa lucha a otros espacios. El tema que concierne en esta grabación es la memoria de la sesión número 3 del día jueves 3 de julio de 2025. Toda esta sesión fue el poder y la resistencia en la educación. ¿Cómo hacerlo? Nuestros participantes fueron estudiantes de filología, como ha venido siendo recurrente, docentes activos, inclusive tuvimos participaciones de líderes sociales, estudiantes de la Universidad Pedagógica e interesados en la pedagogía crítica. Y esta vez contamos con una invitada espectacular. Justamente la doctora en educación de la Universidad Santo Tomás, que posee un postdoctorado en educación en el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente en México, magíster en lingüística española del Instituto Caro y Cuervo, licenciada en lenguas modernas español e inglés de la Universidad del Atlántico, que se desempeña como profesora de tiempo completo en la Universidad Distrital. Estamos hablando nada más y nada menos que la doctora Pilar Méndez Rivera, en el cual nos quiso ilustrar en el poder y la resistencia en su experiencia. Pero antes de esto, el colectivo tuvo una intervención como manera de abrebocas, que justamente yo fui el que se propuso hacer esto, y es un tema que puede que nos preguntemos muy poco, y es el tema de la deseducación. O bueno, como desde dónde hablamos desde la deseducación. Entonces, pues primero que todo hay que empezar nombrando el término original, que se origina con un artículo en 1933 titulado The Miseducation of the Negro. Esto fue un artículo en el cual hablaba de cómo esta educación que estaba hecha para los blancos estaba adoctrinando a las personas negras en Estados Unidos. Pero luego este término, justamente en 1964, por el señor Paul Goodman, saca un libro en respuesta más que todo a los dropouts, a los abandonos de la formación en Estados Unidos, y titula el libro La deseducación obligatoria. Se nos plantea la primera dicotomía, que es escolarizar o educar. Si bien pocas veces son las que nos preguntamos de niños para qué vamos al colegio, ¿no? Se nos obliga a ir al colegio desde muy temprana edad. Entonces, esta educación obligatoria se ve bajo un marco escolarizante. Tengo que hacer esto y no quiero hacer esto. Contrastado con lo que viene a ser el ejercicio de educarse, que es un ejercicio íntegro porque todos los días nos estamos educando. Lo que nos propone Paul Goodman es justamente que estamos sacrificando una expansión estructural y se pierde la función formativa y comunitaria. Entonces se crea un axioma de que la educación formal debe ser obligatoria. Pero bueno, yo al menos creo que también podemos acordar de que lo obligatorio debe ser valioso. Pero al parecer estamos creando un axioma de lo no valioso. Entonces esto nos lleva también a la pérdida de sentido, en el cual estamos viendo la educación meramente como un producto. No estamos viéndola como un proceso, estamos educando por un número, estamos educando tautológicamente, estamos educando por educar. Es esta pérdida de sentido la que nos lleva a una educación enfocada en un producto y nosotros no queremos ser otro número más. Está en nuestra naturaleza humana el no ser vistos como una máquina. Y ante hoy en día esto tiene más vigencia porque vemos y escuchamos a cada rato la discusión con la máquina. ¿Qué tanto es la máquina y qué tanto es el humano, no? Por eso mismo se genera resistencia.
Entonces justamente nos lleva a pensar en la educación obligatoria como una negación del principio de la ilustración, que es el desarrollo individual. La educación nos pone de lleno a un desarrollo nacional, pero no nos pone de lleno a un desarrollo comunitario y ético. Estamos haciendo una comparación equivalente de educación y escolarización, donde quedan las personas que realmente quieren seguir una vida en lo rural, donde estamos tomando en cuenta en esta escolarización. Entonces Paul Goodman nos da unas propuestas que es que la educación, o al menos en los términos económicos y expansionistas que estamos teniendo hoy en día, no debe ser obligatoria, y nos propone una desescolarización parcial, que no todos deban ir a la escuela, no se puede crear este axioma, y también nos aboga por experiencias educativas más libres, comunitarias y prácticas, centradas en el deseo de aprender, en talleres, en aprendizajes por proyectos, pero no volverlo un axioma. La cuestión tampoco está en satanizar la escuela. La escuela es útil, a pesar de las críticas ha sido útil. No todo es malo, como dirían por ahí. Sin embargo, es observar cómo se instrumentalizan estos espacios. Justamente la otra intervención, que fue la intervención de el caballero que era externo, nuevamente me suena extraño decirlo, pero era externo de la Universidad Nacional, era una persona desplazada, cabe recalcar, que habló de las propuestas que han hecho junto con su manera de colectivo, que era una muy ligada a lo freiriano, a la educación también de un momento en el cual él decía que su proyecto había contado con universidades autónomas y populares, en el cual había una política de Estado, había una política académica, pero también estaba integrado principalmente los saberes ancestrales, y que en palabras de él había sido sumamente enriquecedora el ver justamente estas universidades y ver la universidad como la interconexión de los saberes y no solo como una reducción a lo económico. Entre esa gente que no se la deja montar tan fácil, encontramos las voces de estudiantes de la pedagógica y la distrital que nos comentan su trabajo pedagógico con comunidades, como lo viene a hacer comunidades aledañas al relleno sanitario de Doña Juana, en espacios en Simón Bolívar también, donde muchas veces se enmarca la educación para que las personas no se subleven con las problemáticas sociales, sino que atiendan a dinámicas de consumo o prácticas de industria. Luego se empezó con la participación de la profesora de Poder y Resistencia en la Educación, y yo creo que la intervención puede ser resumida en 3 puntos principales, y me gustaría empezar con la resistencia. La profesora nos hablaba de lo importante que es identificar contra qué estamos resistiendo. No es lo mismo resistir en Colombia que resistir en Europa. Y se conectaba mucho porque la profesora, pues sus raíces, donde creció, era en Barranquilla. Entonces no es lo mismo resistir en Barranquilla que resistir en Bogotá. Incluso no es lo mismo resistir en el norte de Bogotá que en el sur de Bogotá. Entonces es lo más importante a la hora de resistir, no guiarse por estas propagandas o por estos mensajes impuestos, sino identificar por qué estamos resistiendo y hacia qué estamos resistiendo. Los jóvenes, si lo vemos en un marco político, no están interesados en la política, pero en realidad es la política electoral, el ejercicio de obligarme a ir a votar por tal y tal candidato. Pero son los jóvenes quienes más interesados estamos en la política. Hemos visto que las marchas que se hacen en el país respecto a la educación permea el sentimiento juvenil. Luego el segundo punto era el gran cambio que ella tuvo en esta figura claramente del poder, porque lo conectaba mucho con lo que resistía, pues no era lo mismo en otros países. Y lo mismo, la figura del poder que ella tuvo, al menos en
en sus años principales de educación, que claramente para ella eran totalmente valiosos, era una figura del poder marxista. Entonces había una supraestructura, había una relación más vertical, y la profesora nos comentaba que ella veía justamente ese poder de arriba hacia abajo, del poder grande hacia el poder pequeño, pero justamente ella nos contaba que no era tan así. No solo se puede ejercer el poder desde lo macro a lo micro y desde lo alto hacia lo bajo, sino que también hay formas desde abajo en tanto poder, pero también en tanto participación. Y es justamente lo que nos conectaba y lo que ella conectaba al colectivo. Ella en su experiencia profesoral nos comentaba que había formas de apropiarse del poder o de tomar acción o de resistir desde abajo, y también el colectivo está muy conectado con esto, porque nos vemos nosotros como colectivo y es lo que queremos hacer, que haya un método de acción, que haya un plan de acción desde abajo, que no todo el poder se centre sobre arriba, y no que solo sea un poder negativo, sino un poder liberador. Nos hablaba de las marchas como una forma universal de ejercer la resistencia, porque siempre funcionaba. Ella decía que no importa en qué país, no importa en qué momento, pero las marchas siempre han funcionado. Y ante eso la profesora nos comenta cómo se ha hecho resistencia inclusive desde una institución como lo es FECODE. Ella nos narra cómo las primeras ediciones de la revista de FECODE recolectan no maneras de educar, de enseñar, maneras de escolarizar, sino narrativas de los propios docentes. Y estas narrativas están permeadas de un sentimiento de reivindicación. Ella nos comenta, en el movimiento pedagógico no hay una persona más terca, pero terca, que un maestro con conciencia política. Y es cierto, estas revistas contienen muchos retratos de profesores que la han luchado a pesar de que el mismo sistema educativo les busca poner frenos, pero gente que no se deja. Y la tercera parte fue justamente hablando de FECODE y las revistas que sacó en sus primeros años con la Asociación de Maestros, y nos resaltaba la importancia que esto tenía para la figura del maestro, como hoy, al menos dentro de la carrera de filología e idiomas, la vemos, que es el maestro como una figura política e intelectual. Entonces FECODE había tenido muchísimo que ver con esto, porque estas revistas no nos referían al método, no nos referían hacia un ideal de maestro, sino los maestros hablando de su labor, desde lo que hacen y desde el perfil de maestro, no desde una figura externa que nos diga cómo debería ser, sino cómo está haciendo la labor de maestro y cómo podría ser incluso mejorado, pero desde Colombia para Colombia. Eso justamente es una figura de resistencia increíble e importantísima, no solo para nosotros como docentes, sino también para el ideal de maestro. El maestro como una figura política y una figura intelectual y una figura de resistencia con los medios, porque también en los últimos años hemos visto cómo se ha desdibujado claramente, intencionalmente, cómo se ha desdibujado la figura del maestro como una figura política e intelectual, cómo se ha reducido esto simplemente a un espectro político de izquierda o derecha, o incluso en ese tiempo cómo se veía desdibujada la figura, al menos en el Congreso de los Sabios, en donde se invitaban a médicos, a escritores, pero no se tomaba en cuenta al maestro, que para la profesora, y apruebo totalmente ese punto de vista, que los maestros son una figura terca, pero también son una figura importantísima. Y la profesora también nos comenta desde sus experiencias en la lucha como docente en Barranquilla, cómo los tiempos están cambiando
y cómo debemos ver al docente como agente político, como agente que tiene voz y voto en la sociedad y no solo en el aula. Y hablemos de política no como un organismo gremial, no como entrar al club, como dirían ahí, o como entrar a la pachanga, sino veamos la política desde un aspecto más cultural y social, de cómo nos involucran a todos como sujetos participantes de la sociedad. Con esto, siento que podemos hacer una reflexión final, que es, no podemos decir que algo sea obligatorio si algo no cumple con su deber. Y el maestro puede ser esa figura que es capaz o de volver algo obligatorio que no está funcionando, o justamente de transformarlo y que la obligatoriedad sea algo que sea totalmente entendido, que sea algo transformador, y que el papel del maestro siga resistiendo. Nosotros como filólogos, como licenciados, como traductores, como lo que se quieran empeñar, veamos esa figura, que no dejemos de resistir. Este colectivo pareciera que nunca llegará a una parada, pero es precisamente el viaje lo que le da el sentido. Hoy tuvimos la experiencia de siempre de recolectar esas voces, esas luchas, y si nos vamos a bajar de este colectivo, algo habrá cambiado. Por supuesto, Radio Escuchas del presente están totalmente invitados a participar en el colectivo. Estoy seguro que les va a encantar. Y Radio Escuchas del futuro, una pena no poder invitarlos, pero si están escuchando estas memorias algún día, que sepan que fueron valiosas. Muchísimas gracias, eso sería todo. Nos veremos en otra ocasión.